a cada uno de ustedes. Es un tremendo placer estar aquí con ustedes. Hemos estado trabajando duro, en realidad, por meses para hacer esto una realidad durante esta semana. Hemos estado, yo pasaba muchas noches sin dormir mucho para dejar los bosquejos elaborados. Y después Carlos y yo trabajamos el miércoles hasta el jueves hasta las 9 de la mañana el jueves para terminar el bosquejo que tienen en la mano. Pero de todos modos ha sido para nosotros una tremenda bendición porque el contenido del libro es tan contundente que nos ha dejado impactado cada vez que abrimos otro pasaje, vemos otro capítulo del libro. Entonces estamos muy agradecidos al Señor por permitirnos estar. Como saben que durante estos meses han vivido una crisis aquí y ni sabíamos si íbamos a poder llegar aquí, si iban a tener bloqueos y todo, pero mira lo que el Señor ha hecho para que nosotros estemos aquí durante esta semana. Ok, entonces vamos a seguir de todos modos, aunque el micrófono no sirve. Entonces, vamos a estar mirando el libro de Juan, pero el libro de Juan es uno de los 4 evangelios. 4 evangelistas, 4 hombres fueron escogidos por Dios para escribir sobre la vida de Jesucristo. Lo tenemos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este estudio vamos a estar enfocados en el evangelio de Juan. Pero sabemos que el bosquejo es incompleto con solamente la lectura de Juan, pero en este estudio vamos a estar enfocados exclusivamente en el libro de Juan. Y van a ser bendecidos, hermanos, los que pueden pasar las horas, el tiempo acá estudiando. No hay manera de no ser bendecido por este libro. Entonces, en esta noche vamos con la introducción del libro. El Nuevo Testamento comienza con 4 relatos de la vida de Jesucristo. Estos relatos son comúnmente conocidos como los 4 evangelios. El término, los evangelios, no debe confundirse con la palabra evangelio, que se refiere específicamente a las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. La misma palabra con otro sentido, ¿ve? O sea que cuando usamos la palabra evangelio, quiere decir buenas nuevas. Y la vida de Cristo es buena noticia para todo el mundo. Por eso lo llaman o lo han llamado el Evangelio de Juan. Pero no debemos confundir esto con el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a esta tierra con un propósito. No vino a caminar sobre el agua. No vino a convertir un almuerzo para alimentar a las multitudes. Ese no fue su propósito principal. Lo hizo. Sanó a los ciegos. Hizo caminar a los cojos. Pero ese no fue su propósito en venir. Su propósito era revelarnos al Padre, pero era para dar su vida en rescate a todos nosotros.
La Biblia dice que nosotros somos pecadores y por el pecado merecemos la muerte. La muerte, no solamente la muerte física, sino merecemos la muerte eterna. Debemos pasar la eternidad en el lago de fuego por el pecado. Pero gracias a Dios, Cristo vino a este mundo para rescatarnos de ese castigo, de ese fin que es provisto para todo ser humano, el fin de ser mandado al infierno por el pecado que hemos hecho. Bueno, Cristo vino y murió en nuestro lugar. Y cuando murió en la cruz, Él cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Dios dejó su castigo caer en su Hijo, el castigo que debería de habernos caído a nosotros. O sea que el castigo que nosotros merecíamos por el pecado cayó de manera equivocada en un sentido, aunque a propósito Dios lo hizo. Pero Él no era pecador, Jesús no era pecador, no merecía la muerte, pero nuestro castigo cayó en Él. Y Dios le agradeció a Dios, le agradó a Dios dejar que Cristo sufriera por nosotros. Y por Él sufrir en nuestro lugar, nosotros ahora podemos tener vida eterna como una dádiva, un regalo de parte de Dios. Es un regalo que todos los que ponen su fe en Cristo reciben. Hablamos de la fe a veces y pensamos, ¿qué sería la fe? La fe es lo que hicimos hoy. Llamamos a un chofer que nos iba a llevar de Santa Cruz para acá. Nunca había conocido al que manejaba. Nunca lo había visto en mi vida. Pero cuando llegó ahí para recogernos, metimos todo nuestro equipaje en su carro. José y yo nos metimos en el carro con una persona extraña, ¿verdad? O sea, un extranjero, o sea, para nosotros, una persona desconocida. Y entonces confiamos nuestras vidas en sus manos. No sabíamos si era borracho, si era quizá drogadicto, no sabíamos nada de su persona, pero confiamos en Él, poniendo nuestra vida en sus manos, metiéndonos en el carro. Y esta es la fe, en realidad. La fe es depender de otro, depender de las capacidades, del poder que otro tiene. A veces nos equivocamos, ¿verdad? Porque podemos entrar en un supuesto taxi para ir a alguna parte y nos llevan y nos roban, ¿verdad? En realidad no son taxistas, son malandros. Pero entramos con mucha fe pensando que nos va a llevar a un destino, al destino que damos, pero nos lleva a otra parte. Ahora, cuando confiamos en el ser humano, podemos ser decepcionados, ¿verdad? Pero cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, no hay decepción. No podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Es 100% puro. No hay pecado en Él. Nunca hizo pecado. Es persona perfecta. Y entonces cuando confiamos en Él, estamos confiando en una persona que cumple sus promesas, que hace exactamente lo que dice que va a hacer. Entonces, hablando del Evangelio, estamos hablando de plenamente confiar en la persona de Cristo, en la obra de Él, en nuestro lugar. Tal como entramos en un carro y cerramos la puerta, descansando ahí, dependiendo del carro, del chofer, poniendo nuestra vida en las manos de una persona así.
De esa manera confiamos en el Señor Jesucristo en el momento de creer en Él. La fe es confianza, la fe es confiar en Él. Y Cristo es una persona en lo cual podemos confiar con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque es Dios quien vino a morir por nosotros. Él es la persona quien pagó la deuda por nosotros. Podemos confiar en Él y no vamos a ser decepcionados en ningún momento. Entonces, esto es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el hecho de que Él murió por nuestros pecados y resucitó. Aunque cada uno de los autores del Evangelio informó sobre la misma vida de Cristo, cada uno de ellos enfatizó diferentes acontecimientos y doctrinas particulares para el interés de sus diferentes audiencias. Por ejemplo, el autor del Evangelio de Mateo escribió a una audiencia judía. Por eso él usó términos que eran comunes, entendibles a los judíos. El autor de Marcos escribió a una audiencia romana, gente del imperio mundial en aquel tiempo. Estaba enfocado en la mentalidad y en los intereses de los romanos cuando escribió su evangelio. Ahora Lucas tenía la gente griega en mente y enfocó en los del hablar griego mayormente en todo su evangelio. Pero ¿qué de Juan? ¿Qué era su audiencia? ¿Qué era el enfoque de Juan? Bueno, el autor del evangelio de Juan, o sea Juan, dirigió su relato a la vida de Cristo al mundo entero. Juan quería que todos entendieran quién es Jesucristo y creyeran en Él como Salvador. Entonces tenía una perspectiva bien amplia. Por esto nos va a impactar a nosotros mismos. Por esto este libro fue escrito con tu persona en mente. Entonces Él nos tenía pues a todos en el mundo en vista cuando escribió su evangelio. Entonces, ¿qué del evangelio de Juan? Bueno, el autor del evangelio de Juan fue uno de los discípulos de Jesús llamado Juan. Juan era parte del círculo íntimo de discípulos que también incluía a Jacob, Pedro y a veces Andrés. Pero muchas veces Jesús llevaba aparte a Juan, Jacobo y Pedro para estar con él de manera más íntimo que los demás apóstoles. Entonces, cuando hablamos de Juan, estamos hablando del discípulo quizás más joven que tuvo Jesús. Era quizá apenas tenía 20 años de edad o 22, 23 años de edad cuando fue seleccionado por Jesús como su seguidor, como su discípulo. Después de la ascensión de Cristo, Juan junto con Jacobo, y, el hermano del Señor, y Pedro, llegaron a ser columnas de la iglesia en Jerusalén. Ahora, este Jacobo mencionado aquí no es uno de sus discípulos, sino Jacobo, el hermano de Cristo, quien fue seleccionado, o quien llegó a tener autoridad en la iglesia primitiva. Ahora, características del evangelio de Juan, ¿qué son? Primeramente, mientras que los autores de los otros evangelios se centraron en el ministerio galileo de Jesús, Juan se centró en el ministerio en Judea de Jesús. O sea,
muchos de los relatos que vamos a estar mirando en el libro van a ser relatos que ocurrieron en Jerusalén o en Judea y no en la parte de Galilea que era al norte de Jerusalén. Hoy en día el lago de Galilea, el mar Galileo es donde está al norte de Israel. Entonces, o al norte de Jerusalén. Y entonces Jesús, aunque anduvo ahí mucho, incluso en el mismo libro de Juan, mucho del libro está enfocado en los viajes que él hizo a Jerusalén. Entonces vamos a llevar esto en mente mientras que estudiemos. El Evangelio de Juan es principalmente de carácter evangelístico. Si nunca has creído en el Señor Jesucristo, tenga cuidado en asistir este taller, porque probablemente va a ser desafiado mucho a creer en Cristo, porque el Evangelio está hecho con este propósito en mente. Es como un tratado de 21 capítulos. Es lo que Juan quería comunicar a la gente en conversa para que llegaran a creer en Cristo. Vamos a Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, vemos aquí dos versículos claves que nos ayudan a entender el propósito que Juan tenía en escribir este evangelio. Dice el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces escribió los 21 capítulos de este Evangelio con el propósito de guiar a la gente a confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador. Si nunca han creído en Cristo, esta semana va a ser una linda oportunidad de creer en la persona única del mundo, Dios hecho hombre, quien vino a rescatarnos, a salvarnos del pecado. Juan escribió su relato hacia el final de su vida, cuando era ya viejo, por decirlo así, mayor de edad, después de muchos años de meditación sobre los acontecimientos de la vida de Cristo. Por lo tanto, su evangelio es el más selectivo, tópico y teológico. Es muy preciso su libro. Lo había pensado muy bien. Claro que lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utilizó la memoria del apóstol para hacerle escribir este evangelio de forma muy precisa, forma muy teológica y muy tópico, enfatizando las cosas necesarias para que uno crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Juan capturó conceptos teológicos profundos usando un estilo y vocabulario simple, increíble. Pudo hablar de cosas bien profundas, pero en términos sencillos. Es la tarea de todo maestro, ¿verdad? A muchos maestros les gusta usar palabras poco conocidas, ¿verdad? Para hacerse parecer muy inteligente. Pero Juan usó otra táctica. Él quería que la gente común y corriente, como nosotros, ¿verdad? Quería que nosotros entendiéramos claramente el Evangelio. ¿Para qué?
Su propósito era para que todo el mundo se salvara. Por eso Él usó un vocabulario muy simple. Y gracias a Dios vamos a poder entender su mensaje durante esta semana. Juan presentó al Mesías como el Hijo eterno de Dios. Jesucristo es el Mesías, el Hijo eterno de Dios. Entonces vamos a tomar una pausa aquí. Esto no está en su cuaderno, pero esto nos va a mostrar el bosquejo del libro de Juan. Y al final de la semana van a reconocer las divisiones en el libro y van a poder pues ver al libro de Juan de una forma más profunda, de una forma donde pueden detallar claramente las distinciones que hay. El libro está dividido en dos partes. Capítulo 1 al 11 habla del ministerio público de Jesucristo. Demuestra pues las oportunidades que Él tuvo de hacer milagros públicos, de algunas enseñanzas y conflictos que tuvo con la gente religiosa de Jerusalén. Pero entonces llegamos al capítulo 12 al 21 y vemos ahí un cambio en el libro. Comienza a ser más íntimo el libro. Comienza a enfocar más en sus propios discípulos. No está hablando tanto de su ministerio público. Claro que en estos últimos capítulos nos da el Evangelio. Pero cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, esto no era quizás un ministerio público, aunque era público, ¿verdad? Pero el enfoque de Jesucristo en aquel momento era mostrar, morir por esos pecados, estaba enfocado en la salvación de nosotros, y entonces era un ministerio más privado de Jesucristo, y vamos a poder verlo mientras que vayamos en el estudio. El capítulo 1 nos presenta a Jesucristo. ¿Quién es? ¿Y por qué tiene el derecho de hablarnos Jesucristo? ¿Por qué tiene el derecho de ser visto y escuchado? Y entonces el capítulo 1 nos da esta respuesta. El 2 dice, los capítulos 2 y 3 hablan del comienzo, de los principios del ministerio de Juan. Como esos dos capítulos hablan de los primeros días de su ministerio. Y vamos a ver esto. En estos capítulos vamos a ver el primer set de los 8 señales que hay en el libro de Juan. Vamos a estar mirando que el autor puso ahí como letreros, un señal, un milagro que se llama señal. Es un milagro especial porque es como un letrero que indica, que apunta hacia algo importante. Y en cada uno de estos señales, Dios está mostrándonos a través del libro. El apóstol está tratando de apuntarnos hacia Jesucristo como la respuesta, como el Salvador, como el Mesías. Y entonces los 8 señales en el libro fueron pensados, fueron organizados por el Espíritu Santo para que el que no sea creyente llegue a reconocer claramente que Cristo es la respuesta, y para que el mundo esté enfocado en Él. Muchos hoy en día que pretenden hacer milagros es totalmente para que ellos sean visibles, ¿verdad? Para que ellos sean vistos. Mira, yo hice tal milagro, yo hice esta cosa, y hablan de los supuestos milagros que hacen, pero es totalmente para jactarse. Todo lo contrario vemos aquí.
Juan presenta estos milagros de Jesucristo, pero para mostrarnos detalles importantes acerca de quién era Cristo, quién es Cristo y qué era su persona, quién era su deidad, qué era su deidad, para que nosotros lo viéramos tal y cual como es. Entonces vamos a estar mirando esto durante el libro. En el capítulo 4 vemos la mujer del pozo y todo lo que tiene que ver con ella. Disculpe. Entonces ahí en el capítulo 4 vemos el segundo señal, que es la sanación del hijo de un oficial. Muy particular esa sanación. Cristo no tuvo que estar presente. Hizo un milagro distante. Y no quiero hablar mucho de los milagros ahorita porque se van a ver porque son señales cuando estemos por ejemplo, en el capítulo 4. Entonces, en los capítulos 5 y 6 vemos milagros rechazados. Comenzó la gente a rechazar lo que estaba logrando Jesucristo. Y es bien triste ver cómo el mundo, en lugar de abrazar a Cristo como el Mesías, comenzó a rechazarlo. Aún viendo los señales que hizo. Por ejemplo, en el capítulo 5 está la tercera señal, y es cuando sanó a un paralítico, que no quería ni ser salvo o sanado, o por lo mínimo no pidió sanación. En capítulo 6 vemos la alimentación de la multitud y cómo lo hizo Jesucristo, haciendo salir de la nada comida. Imposible que esta noche vamos a tener comida, pero no de la nada, como sucedió ahí. En el capítulo 6 vamos a ver también el quinto señal, que es que Jesús anduvo sobre agua. Algo que ninguno de nosotros podemos hacer, ¿verdad? Voy a ahogarme si lo trato de hacer. También tenemos el primer yo soy del libro. Hay 8 veces que Jesús dijo que yo soy X. Y en este caso, primero dijo que yo soy el pan de vida. Y lo vamos a ver y vamos a ver el significado de estos 8 dichos de Jesucristo cuando clamó, cuando dijo ser algo particular. Por ejemplo, yo soy pan de vida. En el capítulo 7 vemos un aumento de la oposición y van a estar opuestos a Jesucristo, especialmente los líderes de Israel, los que deberían de haber tomado el paso primero en aceptarlo, deberían de haberlo reconocido antes de que cualquier otro lo reconociera, pero no sucedió así, sino que lo comenzaron a rechazar, lamentablemente. Vemos en capítulo 8 luz versus tinieblas. Y vamos a ver esto ahí. ¿Saben lo que sale en ese capítulo? Yo soy la luz del mundo, grita Jesús. El segundo, yo soy del libro de Juan. Entonces ahí tenemos también en el capítulo 8 que Cristo dijo que era Dios. Yo soy Yahvé, yo soy Dios. Antes de hablar, yo soy, dijo, hablando, usando las mismas palabras que usó el Señor cuando apareció a Moisés en el desierto, dentro del arbusto, ¿verdad? Entonces ahí claramente Jesús dice que es Dios. Entonces en el 9 y 10 vemos el buen pastor, cómo pastorea al rebaño. Ahí vamos a ver el sexto señal,
donde sanó a un ciego, uno que quizás ni tenía ojos dentro de su cabeza, nunca había podido ver, como una persona nacido sin vista. Y es un milagro que nadie en el mundo ha logrado hacer. Entonces, otra vez es un señal que demuestra claramente, he aquí el Mesías, aquí está el Salvador, mírenlo, creen en él. Era de ese tipo de señal que se dio. Ahí vemos en capítulo 10, el cuarto yo soy la puerta. Capítulo 10 vemos el quinto que dice yo soy el buen pastor. Ahora llegamos al capítulo 11 donde más o menos comienza a terminar su ministerio público y ahí un hombre, y está mal escrito ahí, un hombre muerto camina. Lázaro es resucitado de entre los muertos. Entonces este es el séptimo señal del libro. Ahora ven que la mayoría de los señales y aún la mayoría de los yo soy sucedieron durante en los capítulos que tenían que ver con el ministerio público de Jesucristo. Demuestra que Jesús claramente se mostró tal y cual como era, como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Se mostró claramente al mundo, se presentó como la respuesta que necesitaban. Y entonces dio todas esas señales durante los días de su ministerio público para que creyeron en él como su único y suficiente Salvador. Ahí en el 11 él dice yo soy la resurrección. Y llegamos al capítulo donde entra en su ministerio privado, porque aunque el capítulo comienza con ministerio público, de la entrada al triunfal, inmediatamente comienza a ser rechazado. Y comienza pues Jesús a enfocar en sus discípulos. Tenemos en el capítulo 13 la última cena, Jesús comiendo, ahí lavando los pies. Ahí fue cuando Judas decidió ir a traicionar a Cristo. En el 14, ahí habla de que en la casa de su padre hay muchas moradas. Habla de que iba a dejarlos y se entristecieron profundamente sus discípulos. Ya pues estaban argumentando antes de la última cena quién sería el primero en el reino, y inmediatamente es como si su globo fue ¿cómo se dice? Explotado, ¿no? Y todo su aire salió de su vida, pues la esperanza que tenían desapareció. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo pensaba que ibas a reinar, Cristo. ¿Por qué estás hablando de dejarnos, de ir a la casa de su Padre, de morir? Y entonces no habían entendido el propósito de Jesucristo en venir al mundo. Ahí en el capítulo 14, íntimamente con sus discípulos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí pronunció ese yo soy ahí en su presencia. Luego en los capítulos 15 y 16 vemos la analogía que usó de él ser la vid y los discípulos los pámpanos. También en el 16 habla del ministerio del Espíritu Santo, que aunque se iba a dejarles a un apoyo, a un ayudador semejante a él, igual a él, en la persona del Espíritu Santo. Ahí en el 15 dice el último yo soy,
y dice, yo soy la vid. O sea, estos son los 8 declaraciones de yo soy de Jesús en el libro de Juan. Falta un señal todavía, que es el señal más poderoso de todos, más contundente, más impresionante de todos los señales, y es el señal de la resurrección de Cristo, como vamos a ver. Jesús dijo, ¿verdad?, que lo único señal que les voy a dar es tal como Jonás estuvo en la barriga del pez 3 días y 3 noches, así seré yo dentro de la tierra, 3 días y 3 noches. Y entonces ese fue el señal de los señales. Cristo es el Mesías porque ha resucitado y es vivo hasta el día de hoy y jamás volverá a morir. Y entonces todos los que ponen su fe en Él tienen la misma vida que Él posee, la vida eterna. Entonces en el 18 vemos un triste capítulo cuando Jesús es traicionado por Judas. Y entonces en el 19 vemos también la crucifixión de Cristo. De la perspectiva de Juan, claro que hay otros detalles que podemos agregar ahí. Sí, vamos a ver unos detalles sobre los 6 juicios de Jesús que hay en ese capítulo, en esos momentos de su pasión. Pero eso es lo que vemos en el 19 y terminamos con el 20 y 21 con la resurrección de Cristo y los eventos cuando apareció a diferentes personas después de su resurrección. Ahí está el libro de Juan. Esto es lo que vamos a estar mirando, hermanos, durante la semana, y van a poder pensar de una forma nueva acerca de este libro a través de esta semana de estudios. Muy bien, en Juan capítulo 1, y si tienen sus Biblias, favor de buscar el primer capítulo de Juan, y vamos a estar enfocados en los primeros 15 versículos, y hasta no sé qué hora vamos a llegar, pero cuando suene el pito es donde voy a parar, hermano. Entonces, ahora tenemos aquí a Juan presentándole a Cristo a su audiencia, los lectores, a nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros entender acerca de Jesucristo? Bueno, de la perspectiva de Juan, estos son los detalles importantes sobre la vida de Cristo que tenemos que entender. En los primeros 18 versículos vemos el estado preexistente de Jesucristo. O sea, Cristo sí tuvo Jesús sí tuvo un día de nacimiento, ¿verdad? Él podría haber cargado un partido de nacimiento, un papel, porque hubo un momento cuando nació como bebé. Pero eso fue en realidad el comienzo de Cristo. Les digo una cosa, que Jesucristo nunca tuvo comienzo. Nunca ha habido ningún momento en toda la historia, antes de la creación del mundo, por los siglos de los siglos, nunca ha habido ningún momento cuando Jesucristo no ha existido. Es el Dios eterno hecho hombre. Jesucristo no tiene comienzo y nunca tendrá fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido y nunca tuvieron un comienzo. Esto para nosotros es imposible comprender, ¿verdad? Porque todo lo que conocemos tiene su comienzo. Incluso la misma ciencia, aunque niega a Dios, sabe que hubo un momento de cuando todo apareció, lo llaman la gran explosión, ¿verdad?
pero ellos saben que la creación tuvo un momento de creación, de aparecer, pero Dios nunca tuvo un momento semejante. Dios siempre ha existido. Y para nosotros es importante abrazar esta verdad, aunque no podemos entenderla. O sea, yo no puedo explicarte cómo una persona o un ser puede haber existido sin haber tenido comienzo. Pero tal como nunca hubo comienzo, tampoco tendrá fin Dios. Y Dios no necesita nada para existir. Existe por su propio poder. Nadie le da a Dios comida para que tenga fuerza. Nadie le da a Dios vida. Él mismo es la vida. Él mismo tiene energía inagotable. Y no es viejo ahora y antes era joven, sino sigue el mismo joven que siempre ha sido, desde los siglos para siempre. Dios no cambia nunca. Y para nosotros estos son detalles sumamente importantes entender. Y es ahí donde empezó el apóstol cuando comenzó a hablar de Jesucristo. Porque dice en el versículo 1 lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este versículo, Juan llamó a Jesucristo el verbo. Un verbo es una palabra de acción. Es una palabra que explica algo en moción. Y Cristo es verbo en el sentido de que es una expresión. Por ejemplo, cuando hablamos de un verbo explica muchas veces cosas invisibles. ¿Cuántos de ustedes creen que existen en el mundo amor? Levanta la mano. ¿Creen que? Sí. Pero ¿cómo han visto el amar? O sea, el verbo amar. No, hemos visto las acciones de amor que la gente hace. Pero el amor es algo invisible, pero explicado por una palabra, A-M-O-R. Esa palabra, ese verbo, esa expresión explica algo invisible. Y Cristo es el verbo porque nos explica al Dios invisible. Nos deja verlo, nos deja entenderlo. Nos deja, si queremos saber quién es Dios y cómo es Dios, simplemente hay que abrir tu Biblia a ver acerca de Jesucristo y vas a saber quién es Dios, porque Él es el verbo, la expresión, la acción que demuestra quién es Dios. Es Dios visible y tocable y entendible. Entonces, como Dios, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Antes de convertirse en humano, Cristo existió eternamente con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. En la creación, el principio del mundo, Cristo ya había estado vivo desde toda la eternidad. Siempre ha sido, siempre ha existido. Siendo Dios, Jesucristo no fue creado, no tuvo principio y nunca tendrá fin. Jesucristo escogió hacerse humano en el tiempo. Él nació en este mundo como un niño humano, normal, pero sin una naturaleza pecadora. Él vino para redimir a la humanidad pecadora, devuelto a Dios. Él es Dios en acción, es el verbo, Dios hecho hombre, Dios que ha venido a rescatarnos, el misionero de Dios, el que está trabajando para salvarte a ti.
Y entonces cuando hablamos de Cristo estamos hablando del verbo de Dios. Entonces, ¿por qué llamó Juan a Jesús el verbo? Una palabra escrita puede revelar o describir cosas tanto visibles como invisibles. De manera similar, Cristo vino a revelar a Dios al mundo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, por esto es el verbo, porque está mostrándonos a nosotros la persona de Dios, la realidad de Dios, las características de del Dios único, invisible, lo hace visible. En Éxodo 33:20, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esta limitación muestra por qué Dios escogió enviar a Cristo como una persona completamente humana y visible. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, se hizo carne y es el unigénito Hijo de Dios, Dios hecho visible. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2, muy corto versículo ahí. Jesucristo, el verbo, era en el principio con Dios. Puesto que Jesucristo es Dios, Él también es eterno. Desde antes del principio, Él fue eternamente coexistente con el Padre y el Espíritu Santo. En el versículo 3 vemos así, dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si existe algo en el mundo, en el universo, en el espacio, es porque fue hecho por Jesucristo. Jesucristo es Él quien ejecutó la voluntad del Padre. El Padre quería una creación, pero es Cristo quien lo ejecutó. Y entonces cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de una persona totalmente de Dios, totalmente poderoso. Todos sus atributos que tiene el Padre los tiene por igual el Hijo. No hay diferencia. Y entonces el rol que Él tuvo en la creación era ejecutar la voluntad del Padre. Y por Él fueron hechas todas las cosas que existen. La creación tuvo una fecha de inicio, pero el Verbo, Jesucristo, no. Él simplemente ha existido siempre. Y este versículo agrega que fue a través de Jesucristo que Dios trajo toda la existencia. O sea, Cristo ejecutó la creación. Todo lo creado fue hecho por Él. Entonces, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de un chamaco por ahí. Estamos hablando del creador del universo que se hizo humano, ser humano, para venir a rescatarnos. Es como alguien dijo que si viniera alguna, ¿cómo se llama? Un bulldozer o algo así para matar a un hormiguero, ¿verdad? Ahí están las hormigas. Y viene el motor llegando y para avisarles, ¿qué vas a hacer para avisarles que tienen que escapar porque van a ser matados? Bueno, quizás podría ponerle micrófonos y todo, decirle, anunciarles que viene un bulldozer para matarlos a todos, pero quizás no entenderían eso. ¿Ah? Oruga. ¿Es un bulldozer? Okay.
oruga. Entonces, viene a matarles eso. Pero la mejor manera sería convertirse en hormiga, ¿verdad? Caminar entre ellos a decir, mira, viene el fin del mundo tuyo. Ya van a ser destruidos todos. Tienen que escapar, muévanse de aquí, porque viene un oruga. Ok, sí, uno de esos. Así hizo Jesucristo. Se hizo hombre para venir a rescatarnos. Nada fue creado sin la activa intención de Jesucristo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Y tenemos que entender que nuestro Salvador es Dios eterno, es el Dios del universo, el Dios único, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Hebreos 1:12 agrega énfasis a esto al afirmar que Dios en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo. Entonces, hermanos, es de creer en Él o enfrentarlo en el futuro como su juez. Lo vas a ver, pero que lo vean por fe mediante el Evangelio, mediante la palabra de Dios. Que pongan su fe en Él para ser rescatado por Él, para que no tenga que enfrentarse frente de Él como tu juez en el futuro. Pero lo vas a ver, porque tu Creador te va a llamar a rendir cuentas. Tu Creador, Jesucristo, va a ser tu juez en el futuro. No vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero si rehusas creer en Él, te aseguro que vas a enfrentarte con Él. Vas a estar frente de Él como tu juez en aquel día. Y no hay manera de escapar de ese hecho, esa realidad. Muy bien. El versículo 4 dice, vamos a leer todo. El versículo dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, ¿en quién? En Cristo estaba la vida. Jesucristo dio vida a todo lo que existe. Contrariamente a las nociones planteadas por los educados, por la educación moderna, Jesús declaró Juan declaró que Cristo era la energizante de todos los seres vivos. No aparecieron, no salieron de la nada, no salieron del barro con vida. Fueron dados todos los seres vivientes, fueron dados la vida por Jesucristo. Jesucristo, en Él estaba la vida. Él ha entregado a todos nosotros la vida. Y si eres vivo hoy, es porque Cristo te dio vida. Te dio vida en el principio del mundo. En versículo 4, la vida era la luz de los hombres. Cristo, el poseedor de la vida, hace resplandecer luz sobre cada persona para ofrecer salvación y liberación de la oscuridad del pecado, la esclavitud y la muerte. En Juan capítulo 12, 46 vemos que Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pueden salir de las tinieblas por la fe simple en Jesucristo solamente. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. Tanto por medio de su vida perfecta como la verdad que enseñaba, Cristo resplandeció en la oscuridad. El conocimiento de Dios siempre resplandece, pero lamentablemente los hombres aman la oscuridad y suprimen la luz de la verdad, como vemos en Romanos capítulo 1 claramente que el mundo hace esto. Y hasta ahí hemos llegado en el día de hoy. Mañana vamos a arrancar y darle duro durante todo el día hasta muy tarde en la noche. Entonces prepárense, duermen bien, coman bien esta noche aquí, hermanos, aquí estamos.